Hola mis amigos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. Leo Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo se declaró el gran yo soy. Ya lo hemos mencionado anteriormente, el gran yo soy es el nombre con que Dios se dio a conocer en el pasado a los israelitas, especialmente a Moisés cuando se presentó ante él en una zarza ardiente. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y ese mismo personaje habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, según nosotros lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Pero la pregunta es, ¿cuál vida? La respuesta es sencilla, es la vida divina, la autoexistencia misma. Por eso Jesucristo declara en Juan capítulo 10, versículo 17 lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puede dar la vida y volverla a recuperar. No hay ningún problema para Él, es Dios. Pero es curioso que no solamente hace eso, sino que puede darle la vida a las personas. Mire lo que dice Juan capítulo 5. Y versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa vida es la palabra griega zoe. Juan la utiliza 36 veces en su Evangelio, un 25% de lo que aparece en todo el Nuevo Testamento. Esa vida que sustenta la vida en el planeta Tierra también está vinculada a la salvación misma. Nosotros necesitamos entender esto porque es importante para nosotros los seres humanos entender que ese mismo Dios que tiene su vida, la pone y la vuelve a tomar, también puede darnos a nosotros vida, pero una vida en abundancia, una vida eterna. Mire, por ejemplo, el texto donde lo utiliza Juan. En su relato sobre Jesús con Nicodemo dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Moisés levantó una serpiente en el desierto por orden de Dios. Era solamente un símbolo. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso Jesucristo utiliza esta historia del pasado cuando los israelitas fueron mordidos por las serpientes. Todo aquel que mirara esa serpiente, símbolo de Jesucristo, podía tener vida, volver a vivir y no ser muerto por la serpiente antigua. Es una simbología bastante compleja, pero es real. Dios puede darle vida al ser humano, solo con creer y vivir a la altura de esa creencia. Esa vida que Jesucristo da, ese Zoé, es en realidad una vida que se adquiere de una forma reemplazativa. Es decir, yo merezco la muerte, pero Jesucristo dio su vida. Jesucristo dio su vida que Él no merecía morir. Esa vida se hace mía cuando yo por fe la acepto. Así funciona. Necesitamos reconciliarnos con Dios para poder obtener esa vida. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Jesucristo vamos al Padre. Es así de sencillo. Pero hay una vinculación muy profunda a través de Jesucristo y el nuevo nacimiento. Se lo dijo una vez más, recordémoslo, a Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y esto es la conclusión, en otras palabras, de aquello que ya Jesús le había dicho a Nicodemo acerca de la importancia de volver a nacer de nuevo. Ustedes lo han estado estudiando conmigo durante los videos anteriores. Y esa vida, Zoé, se obtiene mediante la aceptación de las palabras de Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 68, dice lo siguiente. Recuerdan que un día Pedro respondió a algo que Jesús preguntaba. Jesús les dijo, al ver que muchas de estas personas se estaban yendo, se estaban retirando, ustedes también se quieren ir. Y Pedro responde, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Zoé, esas palabras de vida eterna. Literalmente, vivir las palabras de Cristo es volver a nacer. Primero necesitamos creer y el resultado será esa vida abundante en nuestro ser interior. Por eso dice Juan 20:31 lo siguiente. Ya lo hemos analizado en otro momento. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el nombre de Jesucristo hay vida. En sus palabras hay vida. Cuando nosotros entendamos eso, nuestra vida cambiará. Romanos 10:17 lo confirma diciendo, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, la palabra de Dios aviva nuestro ser. Tiene un efecto poderoso porque es el Espíritu de Dios, el mismo que le inspiró trabajando en nuestros corazones. Y este tipo de fe solamente se acrecienta cuando nosotros tenemos una estrecha relación con Dios. No hay otra forma de hacerlo. Es una fe que nace en el corazón y se manifiesta en toda la vida. Y solo es resultado de esa relación que tengamos con Dios a través de el estudio de su palabra y de una comunión cercana con Él a través de la oración. Sin embargo, lamentablemente muchas personas a Jesucristo lo rechazaron en el pasado. Es lo que nosotros leemos en el Juan capítulo 1. Dice el texto bíblico allí en Juan capítulo 1. En el mundo estaba, versículo 10, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. El versículo 11 dice ahora, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos desterrados, destituidos de la gloria de Dios y en Jesucristo nos acercamos a Dios. Por eso dice que somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Su muerte, su vida, nos da la oportunidad de estar cerca de Dios, cosa que en otro tiempo no hubiera sido posible o de otra forma no hubiera sido posible. Cristo vino a salvar al hombre de sus pecados, no en sus pecados, pero sí de sus pecados. Lamentablemente, el rechazar a Cristo, la vida, trae consigo consecuencias negativas. La muerte es como la analogía de la luz y la oscuridad. La presencia de la luz anula la oscuridad. La ausencia de luz trae la oscuridad. De esa misma manera, donde no está la vida, está la muerte. Jesucristo es la vida. Y si nosotros rechazamos la vida misma, pues obviamente llegará la muerte. Y aquí desde un punto de vista más profundo y espiritual es la muerte eterna. Cristo nos ha prometido vida eterna. Ya lo habíamos leído en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Juan capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así de sencillo. No es que Dios quiera condenar al mundo, pero es que el mundo se condena a sí mismo cuando rechaza al Hijo de Dios sobre el pecado. Nos invita a buscarlo a Él para encontrar vida en abundancia. Él es la salvación. Ahora miren un dato importante. Cuando Jesucristo está a nuestro lado, nuestra vida cambia completamente. Cristo una vez más nos llama a aceptarlo como nuestro Salvador personal. Él nos promete vida abundante. Y Él nos promete además estar con nosotros en momentos de aflicción. Jesucristo pasó por una tentación bastante grande en una oportunidad. La leemos en capítulo 4 de Mateo. Y la forma en cómo resistió la tentación fue como un escrito está. Cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Y Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si bien el alimento nos da vida, la palabra de Dios también nos da vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando nosotros entendamos que la palabra de Dios es vida, la haremos nuestra vida. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la fuente de vida para nuestras vidas, todo cambiará. En otras palabras, y con esto concluyo, Jesucristo es la vida. Jesucristo es Zoé. La palabra de Dios trae vida, trae Zoé, vida abundante, plena en nosotros, en nuestro ser, a nuestro ser. Necesitamos entenderlo. Cuando lo entendamos, todo será diferente. Y aunque pasemos por aflicciones, aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque pasemos por momentos que quizás no sean agradables a la vista del hombre, en todas esas situaciones Dios estará con nosotros y nos hará victoriosos, nos traerá dicha en el corazón y pasaremos cualquier dificultad de la mano de Dios con bendiciones grandes que no se pueden explicar. Bendiciones de tipo espiritual que solo Dios puede dar. Un fuerte abrazo para cada uno.